¿Sabías que Voltron casi fue una trilogía, pero al final los productores dijeron, ¿saben qué? Mejor ya no. Tres robots y seis combinaciones que habrían completado la saga con el legendario gladiador Voltron. Corre el año de 1983 y en Japón están inmersos en plena fiebre de los mechas, como ya hemos hablado en repetidas ocasiones en este canal, pero en esta ocasión nos llega un concepto diferente, tres pequeños robots que forman uno más grande y el cual puede llegar a tener un total de 6 combinaciones dependiendo de lo que la situación requiera. En aquel entonces todos los estudios de animación buscaban el siguiente éxito que se convirtiera en el siguiente Mazinger Z, por lo que el mercado se encontraba completamente saturado. Y es en medio de esa guerra de mechas que nos llega Arvegas, el rayo custodio como lo conocimos todos acá en América Latina. La serie fue producida y animada por Toei Animation. Como discutimos en el video de Dartanias, la creación de la serie fue acreditada a Saburo Yatsude, que era un seudónimo utilizado en Toei para las series que habían sido creadas en conjunto por el grupo de productores de Toei, como el anteriormente mencionado Dartanias. Arvegas constó de un total de 45 episodios y se emitió originalmente en Japón desde marzo del 83 hasta febrero del 84 por Megaton, que es una cadena perteneciente a Tokyo TV. En América Latina, Arvegas llegó a la televisión abierta, y en el caso de Honduras realmente no recuerdo un horario específico, sino que saltaba de canal en canal y siempre en horarios diferentes. El último que recuerdo era cuando lo pasaban los domingos ya hacia el final de la tarde. Algo que vale la pena destacar era la música de Arvegas, las melodías incidentales de las batallas y la transformación eran buenísimas. De acuerdo con la información que pude encontrar, la banda sonora de Arvegas fue compuesta por Michiaki Watanabe, pero desafortunadamente no hay mucha más información disponible. Como discutíamos en el video de Gordian, para este entonces cada serie intentaba traer una nueva forma para ensamblar al super robot. En el caso de Gordian eran tres robots, unos dentro del otro, pero en Arvegas era algo diferente. En este caso se trataba de tres robots apilados uno sobre el otro y combinando el resto de las partes de su cuerpo para dar paso a un super robot más grande y poderoso. Pero al ser tres robots podían tener hasta un total de 6 combinaciones, las cuales eran llamadas dimensiones, y cada una estaba especializada para cierto tipo de operaciones, pero vamos a hablar un poco más a detalle de eso un poco más adelante. Por ahora hablemos un poco sobre la trama de Arvegas. Como se nos explica en la narración del inicio de cada capítulo, la historia trata sobre cómo una raza alienígena llamada los Gerinja ha estado conquistando e invadiendo toda la galaxia, mientras los habitantes de la Tierra vivían en paz porque nadie tenía ni la más mínima idea de la invasión y la guerra que se aproximaba a la Tierra. Hasta que un día los Gerinja llegan al planeta para adueñarse de él. La historia de Arvegas sigue a tres estudiantes de la escuela donde sus estudiantes estudian tecnología avanzada, y el nombre de esta escuela es la Aoba Gakuen. Nuestros protagonistas son Daisaku Enjoji, Tetsuya Jin y Hotaru Mizuki, quienes al momento del primer ataque de los Gerinja habían ganado un concurso en la ya mencionada escuela por haber construido tres robots humanoides. Es en ese mismo día que la invasión de los Gerinja comienza, y nuestros héroes intentan hacerles frente a los invasores utilizando sus robots, pero estos son demasiado débiles, por lo que son derrotados y deben huir rápidamente. Entonces, el padre de Hotaru, el profesor Mizuki, modifica los tres robots en el centro de investigación para que sean más resistentes y tengan la capacidad de fusionarse, formando así al super robot Arvegas, el cual se forma con la unión de los tres robots, los cuales ahora son llamados Alpha, Beta y Gamma. Además de esto, cada robot cuenta con su propia espada, y al momento de estar fusionados en Arvegas cuentan con la espada del Sanbai Denjin, que es sin duda alguna su arma más icónica. A partir de este punto, nuestros protagonistas van a luchar y frustrar los diferentes planes de los Gerinja para poder invadir la Tierra. La serie sigue una fórmula de monstruo semanal, es decir, que si bien la serie tiene una continuidad, cada capítulo se presenta un monstruo y un plan nuevo de los Gerinja para acabar con Arvegas, pero los capítulos sí deben verse en un orden específico.
También cabe mencionar que siguiendo la tradición de Mazinger y el Vengador, aquí también existe un robot que sirve de alivio cómico para la serie y que se supone que está ahí para ayudar a Árvegas. Si recordás el nombre de este robot, entonces déjamelo en los comentarios. Y de nueva cuenta, quiero agradecer a los amigos de Anime Video Zone por haberme facilitado la serie completa de Árvegas, con su doblaje original para hacer este video. Recuerden que si ustedes quieren adquirir cualquiera de las series de las que hablamos en este canal, pueden hacerlo a través de Anime Video Zone, quienes además les dan un acceso temporal para que no compren a ciegas. Les dejo el enlace de contacto en el primer comentario y en la descripción del video. Además, también cabe mencionar que en Árvegas, en muchos episodios, el super robot no es lo más importante, sino las tramas entre sus personajes, ya que los Gerinja muchas veces mandan espías para que se infiltren entre los humanos, lo que crea diferentes situaciones y estrategias para debilitar a sus oponentes. Y en algunos casos, Árvegas solo aparece casi al final del episodio para derrotar al enemigo de turno. Muy bien, ahora hablemos un poco de los Gerinja. Como ya mencionamos antes, los Gerinja son una raza guerrera que ha estado conquistando y sometiendo muchos planetas a lo largo y ancho de la galaxia. Ellos provienen del planeta Deram, y son seres de aspecto humano con una piel de color morada, aunque en realidad se ven bastante diferentes los unos de los otros, pero esto es debido a las armaduras biológicas que utilizan. Además, cabe destacar que la mayor parte del tiempo los Gerinja tienen conflictos entre ellos, por querer sobresalir entre los demás e incluso por su ambición de hacerse con el mando sobre los demás. Pero a medida que la serie avanza, veremos que no todos los Gerinja son completamente malvados, e incluso que hay algunos que están en desacuerdo con la guerra. Algunos de los más destacados y recurrentes son el presidente Azaz, la comandante Mira Zero o Miller Zero, el comandante Catastra o Catastora, el oficial Dime, el general Duston, y el Gran Deram, que es el líder supremo de los Gerinja, un ser hecho de energía que vive en el planeta Deram, el cual es el planeta de origen de los Gerinja, y además el Gran Deram es como la energía vital del planeta mismo. Más adelante en la serie se incorporan dos nuevos personajes a las filas de los Gerinja. Uno de ellos sería Bios, que llegaría a convertirse en el presidente reemplazando a Azaz, y el general Dari, quien llegó con Bios y al haber perdido a su hija en combate empieza a cuestionarse si la guerra en realidad vale la pena. Sentimiento que se potencia cuando conoce a Hotaru, que le recuerda a su hija, por lo que al final revela todos los secretos de los Gerinja y el método para acabar con ellos. Los Gerinja enviados para conquistar la Tierra conducen sus operaciones y ataques desde una base en órbita desde donde envían a sus mecha luchadores, que como ya mencionamos aparecen uno por episodio. Muchos de los mechaluchadores son piloteados por un Gerinja, el cual termina muriendo cuando Árvegas corta en dos al robot, tal como le pasó a Duston, a Azaz y Bios. El mechaluchador de Dari también es cortado, pero él sobrevive gravemente herido y es llevado prisionero a la base de Árvegas. Por último, hay que mencionar a estos bichos que tienen cara como de cucaracha, llamados los Letloids, que son los soldados genéricos y sin rostros que toda serie de extraterrestre debía tener. Ya saben, como los hombres ave del Gladiador o los soldados enmascarados de Galactor. Y son utilizados para los primeros ataques antes de que el mechaluchador haga su aparición. Al igual que en el caso de Dartanias, el doblaje de Árvegas se realizó en Argentina, en los estudios de Video Record, bajo la dirección de Fernando Lewis, o Lewis, bueno, la verdad no lo sé, perdón si estoy masacrando el apellido. Es por esa razón que se puede notar un acento o un tono algo diferente en la forma de hablar de los personajes, similar al que podemos encontrar en el doblaje de Dartanias. Como siempre, solo voy a mencionar a unos cuantos personajes para no alargar tanto el video. Carlos Romero Franco, Sergio Aguirre, María Elena Molina, Alberto Ramírez Beni y Livia Fernán, entre muchos otros más. Pero además quiero hacer una mención de una voz que se nos quedó grabada a todos en la memoria, no solo por Árvegas, sino por incontables series y películas de la época, y esa voz inconfundible era la de Ernesto Fried. Doblado al español en Video Record, Buenos Aires, Argentina.
Ahora hablemos de Arvegas y sus combinaciones. Bien, luego de que los robots se modificaran, pasaron a llamarse Robot Alpha, que era el robot de color negro, Robot Beta, que era el robot de color azul, y el Robot Gamma de color rojo. Sus pilotos utilizaban unas naves para entrar al robot por una compuerta ubicada en la espalda y cada robot tenía su propia espada. Como ya mencioné anteriormente, al combinar los robots habían 6 posibles variaciones y estas eran: Dimensión Denjin o Dimensión Electroide, era el modo básico de combate y el mejor para rematar a los enemigos. La combinación era Alpha, Beta, Gamma. Dimensión Magma, ideal para combates subterráneos o en ambientes muy calurosos, como San Pedro Sula o Choluteca. La combinación era Beta, Gamma, Alpha. Dimensión Espacial, para combate en el espacio exterior. La combinación era Alpha, Gamma, Beta. Dimensión Marina, para combate en el agua. La combinación era Gamma, Alpha, Beta. Dimensión de Guardia, este era solamente un modo defensivo y la combinación era Gamma, Beta, Alpha. Y finalmente la Dimensión del Cielo, para poder volar a través de la atmósfera y la combinación era Beta, Alpha, Gamma. Algo que siempre me sacó de onda era que para la Dimensión Marina el principal era el rojo y en la Dimensión Magma el principal era el azul, que no tenía que ser al revés. Y quiero aprovechar para agradecer a Aldo Vargas 8090, Samantha Cabrera y Lean 0882 por haberse vuelto miembros del canal, y también a Camelot 1824 por sus super gracias. Y recuerden que si ustedes quieren apoyarme a seguir manteniendo este proyecto, pueden hacerlo de varias formas, ya sea uniéndose al canal o con un super gracias o adquiriendo una de las camisetas o tazas del canal. En este caso ya tenemos el diseño de Arvegas disponible, aunque por el momento las camisas y tazas están disponibles solamente para Honduras. Que en un inicio Arvegas pasó un poco desapercibido en Japón y no fue el éxito masivo que se esperaba, pudo hacer su salto a otros medios. La línea de juguetes fue lanzada por la desaparecida Poppy en una combinación de plástico y metal, y este permitía las 6 combinaciones posibles. Para el mercado occidental, Matchbox comercializó brevemente la línea de juguetes bajo el nombre de Voltron 2 o Voltron Gladiador, porque el plan original era integrarlo a dicha serie animada, plan que fue descartado posteriormente. Arvegas nunca llegó a tener un juego de video exclusivo, pero sí hizo su aparición en algunas entregas de la franquicia Robot Wars en Nintendo GameCube y Xbox 360. Y además hizo un cameo en un cómic de Voltron lanzado por la editorial Devil's Due Publishing en 2004, donde Arvegas aparece en una sola viñeta del cómic cuando nos explican que fue una tecnología o intento fallido de replicar al Voltron de los leones. Pues bien, en 1984 la empresa World Event Production compró los derechos de 3 series de Toei que no tenían nada que ver una con la otra para crear una serie unificada. Estas series eran Beast King Go Lion o el Voltron de los leones, que sería el Voltron 1, Kosuko Denjin Alvegas o Arvegas, que sería Voltron 2 o Voltron Gladiadores, y Armored Fleet Dairuger 15 o Voltron Vehículos, que sería el Voltron 3. Pero ¿y entonces por qué no tuvimos esa trilogía? Pues la razón fue el nivel de éxito desigual que tuvieron las primeras series en lanzarse. Voltron Leones fue un completo éxito en Estados Unidos y Latinoamérica, mientras que al Voltron de los vehículos no le fue ni cerca de bien que al otro. Y para mí eso tiene mucho sentido, porque ese Voltron se me hacía igual de divertido que ver un torneo de golf en chino. Debido a esto, World Event Production se echó para atrás con la adaptación de Arvegas, porque les dio miedo saturar y confundir al público, por lo que decidieron pedir una tanda más de episodios de Voltron Leones hecha exclusivamente para el mercado occidental. Además, Arvegas solamente contaba con 45 episodios y en aquel entonces se necesitaban más episodios para la sindicación, como ya he mencionado cualquier cantidad de veces en este canal. Así que si ya saben qué número de episodios se necesitaban para la sindicación, déjenlo en los comentarios. Al momento de grabar este video, estamos a solo unos cuantos suscriptores para llegar a los 30,000, así que quiero agradecerle a todas esas personas que se han sumado a la comunidad de este pequeño canal. Los videos los hago yo, es cierto, pero si ustedes no estuvieran del otro lado de la pantalla, apoyando, viendo los videos, dándole like y dejando sus comentarios, este proyecto no tendría ningún sentido. Entonces, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por todo su apoyo.
Si bien Árvegas no fue un éxito masivo en Japón, sí que se convirtió en parte esencial de nuestras tardes. Con todas sus combinaciones, su icónica espada del Sanbai Denjin y además su increíble música que incluía temazos como este. No corras más, no corras más, no tengas tal prisa pues guerilla, de la escuela no nos fuimos, espéranos. Mis queridos amigos, espero que este video haya sido de su agrado, y si llegaste hasta este punto, te pido que me regales un like, y ya que andas por ahí, dale al botón de suscribir, activa la campanita y todas las notificaciones para que no te perdas ningún video del canal, porque en Nostalgia Geek es donde tus recuerdos cobran vida.